Vamos a comenzar esta primera clase. Bienvenidos a todos ustedes. Con gran parte de ustedes y hemos estado en otro curso anteriormente. Entonces, vamos a llevar este curso de oftalmología junto con otorrino y uro de la mejor forma, de tal manera que nosotros demos a ustedes lo que es, pues, contenidos significativos, de tal forma que estos contenidos le puedan ser útiles en el desarrollo y en la práctica de la medicina, cualquiera que sea la especialidad que vayan a optar. Además de que las evaluaciones van a ser una forma de este, reforzar conocimientos que se van dando en la práctica, ¿ya? Entonces, eh, la forma de evaluación va a ser no al 100% con el 20, sino vamos a tomar asistencia, porque es la única forma en que de pronto podemos asegurar una mayor presencia de ustedes en aula. Entonces, vamos a hacer lo que es el examen sobre 18.6, me parece, y el punto 4 restante va a ser entre asistencia, entre lo que puede ser presentación de seminarios, casos clínicos, etcétera, ¿ya? Para tener las cosas claras antes del inicio de las prácticas, de las clases. Además de que la evaluación la vamos a calificar en forma manual. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos reclamos en base a la clave que ustedes tienen. Cuando hemos estado evaluando en forma, a través del sistema informático, lo que ha pasado es de que ustedes tienen una clave que en muchos casos no coincidía con su nota. ¿Y esto por qué? Porque ha habido error al marcar o el sistema no leía por diferentes causas, ¿no? Y ya una vez que esté publicada la nota en el sistema es mucho más difícil poder solucionar cualquier inconveniente que pueda prepararse. Entonces, calificaremos de esa forma, damos a conocer la nota y si hay algún reclamo, se puede solucionar antes de que todo esto sea publicado, ¿ya? Entonces, esa va a ser más o menos la mecánica de lo que va a ser el dictado del curso. Bien, entonces vamos a comenzar el curso en oftalmología con lo que significa, pues, el síndrome de ojo rojo. Entonces, cuando hablamos de síndrome de ojo rojo, hablamos de una de las patologías más frecuentes que se presenta en lo que es la consulta oftalmológica. Y esta expresión de ojo rojo va a ser una expresión que se va a dar en la superficie ocular, la misma que es producida también por reacciones que ocurren en la misma superficie ocular o también procesos intraoculares que van a tener traducción de ojo rojo en la superficie ocular. De tal forma que el ojo rojo obedece pues a muchas causas que van a producirlo y vamos a ver las causas que van a estar produciendo ojo rojo. Entonces, cuando hablamos de ojo rojo, una de las superficies que puede causar ojo rojo viene a ser pues la conjuntiva. La conjuntiva viene a ser la parte más superficial del ojo que está tapizando lo que viene a ser la superficie ocular y además esta conjuntiva tiene una conjuntiva tarsal que está debajo de los párpados superior e inferior y este tejido poliestratificado conjuntival va a tener una expresión de enrojecimiento frente a una serie de noxas que pueda tener la conjuntiva en sí, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la superficie ocular, vamos a estar hablando principalmente a lo que viene a ser la conjuntiva que tiene una parte de lo que es la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar está tapizando a lo que es el globo ocular. Esta conjuntiva vulvar tiene además una conjuntiva tarsal que está tapizando el borde del párpado inferior y el borde del párpado superior.
Y la otra parte de la conjuntiva, perdón, de la superficie ocular, viene a ser pues la superficie corneal, que es la estructura transparente que está en la parte anterior del ojo, que se encarga de llevar o enfocar la luz que viene del infinito en la retina. Entonces, un recuerdo rápido de lo que vendría a ser el globo ocular, vamos a tener pues en la parte anterior a la conjuntiva, perdón, a lo que viene a ser la conjuntiva vulvar, la córnea, y hacia la parte posterior vamos a tener una estructura que va a estar formada por la esclera, la coroides y la retina, desde la parte más externa a la interna, que van a estar cubriendo toda la parte posterior del ojo, la misma que está siendo sostenida por lo que viene a ser el humor vítreo en la cavidad vítrea, que ocupa casi el 80% de todo el ojo. En la parte más anterior, detrás de la córnea, vamos a tener que entre la córnea y el iris tenemos un espacio que es la cámara anterior. Posteriormente está el cristalino, y entre el cristalino y el iris tenemos la cámara posterior. Entonces ahora vamos a vernos enfocados solamente en lo que es la parte anterior del ojo. Bien, entonces, cuando hablamos de la conjuntiva, vemos pues que esta conjuntiva tiene una parte vulvar, está tapizando la conjuntiva, la parte de la esclerótica anterior, y ahí también hay células que se van a encargar de la producción de lo que es parte de la película lagrimal. Ahí van a estar las llamadas global cells. De tal forma que en la parte anterior del ojo vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener una película lagrimal que va a estar formada por lo que es la secreción de lágrimas por la glándula lagrimal, pero también a nivel conjuntival tenemos las glándulas de Wolfing, las glándulas de Krauss, que también van a formar lágrimas, de tal forma que esta película lagrimal que se forma va a hacer que toda la superficie ocular esté siempre con lo que es la lubricación adecuada. A la formación de la película lagrimal se une lo que es el párpado, que a través del parpadeo va a producir una dispersión de las lágrimas en toda la superficie ocular, y esto va a permitir que sobre todo la córnea, que es la estructura más potencialmente que puede ser dañada por la falta de una buena lubricación ocular, esté en condiciones normales, pues bien lubricada. Entonces, en lo que es la superficie ocular, tenemos la producción de lágrimas que se dan en parte por la propia conjuntiva, en parte por la glándula lagrimal, y otro componente por lo que viene a ser las glándulas de Meibomian. Todas ellas van a cumplir una función de lo que viene a ser una función de protección de la superficie ocular anterior. Entonces, la conjuntiva es un tejido poliestratificado que va a estar tapizando la parte anterior del ojo, con excepción de la córnea, y la parte más superficial, la parte epitelial, tiene un proceso de descamación que continuamente va regenerándose. Ya en lo que es la sustancia propia en sí de la conjuntiva, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener vasos sanguíneos, pero va a tener también tejidos linfoides asociados a la conjuntiva, que son las estructuras que van a reaccionar frente a diferente tipo de noxas, sobre todo a procesos inflamatorios que se van a dar como los casos de conjuntivitis alérgica. Entonces, pues, en la conjuntiva va a haber una reacción importante gracias a este tejido linfático asociado a la conjuntiva, que se encarga de tener la respuesta
inflamatoria, ¿ya? Entonces, la superficie ocular va a tener mecanismos de defensa para que no exista de pronto reacciones infecciosas, inflamatorias, ¿no? En forma continua. Entonces, este sistema de defensa, ¿qué es o por quiénes está formado? Está formado principalmente por lo que es la película lagrimal y los párpados. La película lagrimal más la acción de los párpados en cada parpadeo mantiene una superficie ocular húmeda. A esto es importante que se tenga pues un epitelio conjuntival intacto. Este epitelio conjuntival intacto permite o impide que exista sobreinfecciones. Además de que existen sustancias como las lisosimas que van a estar en la película lagrimal, que van a cumplir una función bactericida frente a algunos gérmenes que están presentes también en la superficie ocular en forma normal. Además de la función inmunológica que va a tenerse en la conjuntiva por este tejido linfoide asociado a la conjuntiva que hemos estado mencionando. De tal forma que todos estos mecanismos de defensa hacen pues que la flora bacteriana no patógena que todos tenemos en las diferentes partes del cuerpo, en este caso en la superficie ocular, no se conviertan en agentes agresores. Cuando hablamos de la superficie ocular, habíamos dicho que esta superficie ocular está formada por la conjuntiva y por la córnea. Es importante que tengan en cuenta que entre lo que es la conjuntiva y la estructura corneal tenemos una estructura que es el limbo corneal, y en esta estructura, que es el limbo, vamos a tener células madre que se van a encargar de lo que es la epitelización, ¿no? Tanto de las células de la conjuntiva como de las células de la córnea. En la córnea, en la conjuntiva, existen células epiteliales que se van descamando y esta descamación, esta pérdida de células epiteliales es pues suplida por las células que desde el limbo van a ser generadas estas nuevas células epiteliales. Entonces es muy importante que la superficie ocular esté siempre indemne y lesa, de tal forma que así se convierte en un elemento de protección para el ojo. Pero aún así puede haber procesos infecciosos, eso se va a dar. ¿Y desde dónde viene la infección? La infección principalmente va a darse por contacto directo con secreciones de la persona pues que está infectada, ¿ya? Entonces, una persona enferma con un proceso infeccioso de la superficie ocular es la forma como va a contagiar, ya sea por secreción o por contacto con las secreciones directas del ojo enfermo o a través de utensilios que se van usando, ¿no? Las personas que se contaminan con la manipulación de este ojo enfermo. Pero puede haber también diseminación de la infección desde lo que es la mucosa nasal y sinusal del paciente, que son estructuras bastante cercanas con la superficie ocular y desde ahí puede haber sobreinfección. En caso de los niños, una forma de infección es pues el frotamiento constante con manos sucias. Esto es una forma de infección también relativamente frecuente en los niños. Y ya en los adultos puede darse también esta forma de contagio por frotamiento constante con las manos sucias, ¿no? En casos de pacientes que puedan tener ojo seco o alguna comorbilidad, ¿no? En los casos en que la infección sea unilateral, sea frecuente, etcétera, puede haber también obstrucción del seno nasolagrimal, una dacrocistitis, canaliculitis, etcétera, desde donde puede presentarse
este ojo seco. Entonces, cuando se produce una inflamación ocular, una infección ocular, ya hablamos pues de conjuntivitis. La conjuntivitis viene a ser cualquier tipo de inflamación ocular, cualquiera que sea la causa. Entonces, cuando hay una conjuntivitis, va a haber una expresión que se traduce casi en forma, digamos, monótona, como síntomas no específicos, dentro de los cuales vamos a tener la presencia de lagrimeo, de enrojecimiento, escozor, ardor en lo que es el ojo, ¿ya? Entonces, cuando hay un ojo rojo, que es una de las características, ¿no?, de la conjuntivitis, tenemos que aprender a ver algunos síntomas que pueden estar acompañando a este ojo rojo. Y cuando encontramos una picazón, y esta picazón es muy excesiva, muy manifiesta, entonces esto caracteriza la probable presencia de una enfermedad alérgica ocular o la presencia de blefaritis en pacientes con síndrome de ojo seco. Entonces, una picazón nos va a indicar eso, de que probablemente el paciente tenga una conjuntivitis de tipo alérgica. Entonces, un dato importante a tener en cuenta viene a ser también el hecho de que cómo está la agudeza visual, qué tanto está viendo el paciente. Generalmente, cuando estamos frente a un proceso de una conjuntivitis, la agudeza visual no se ve afectada, ¿no? Entonces, la expresión de toda esta sintomatología nos va a ir orientando hacia lo que es el probable tipo de conjuntivitis que nosotros estamos observando. Es bueno tener en cuenta que la presencia de fotofobia, la presencia de dolor ocular significativo o una marcada sensación de cuerpo extraño ya nos está orientando a que el probable origen de ese ojo rojo ya es por un compromiso corneal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es un ojo rojo, este ojo rojo puede ser por un problema conjuntival o por un problema corneal o por un problema intraocular. En el compromiso corneal va a haber fotofobia, dolor ocular y marcada sensación de cuerpo extraño. En el caso de conjuntivitis, habrá pues lagrimeo, enrojecimiento, escozor, ardor, picazón que nos va a orientar hacia conjuntivitis alérgica y recuerden, la agudeza visual nunca está comprometida. Entonces, cuando hay un ojo rojo, va a haber una expresión de este ojo rojo y una forma de expresión de este ojo rojo viene a ser la secreción que pueda tenerse. Entonces, los pacientes con ojo rojo generalmente tienen secreción y el tipo de secreción que pueda tener el paciente también nos va a orientar hacia el probable origen de ese ojo rojo. Una secreción acuosa, ¿no?, que nos dirá, que nos indicará probablemente que el paciente tenga una conjuntivitis viral o una conjuntivitis alérgica aguda. Si la secreción es mucoide, estaremos probablemente frente a un paciente que tiene una conjuntivitis alérgica crónica o un ojo seco. La secreción mucopurulenta, la secreción purulenta, ya es expresión de una infección bacteriana. Y una secreción mucopurulenta puede ser por clamidia o una infección bacteriana aguda. Una secreción mucopurulenta moderada nos podrá orientar hacia lo que es una conjuntivitis también bacteriana aguda. Pero tengamos en cuenta que la secreción mucopurulenta severa, ¿no?, sí es traducción de una infección
por gonococo, que constituye una patología bastante severa. En las imágenes que estamos viendo, en la imagen superior izquierda, vemos pues un ojo rojo, que no es otra cosa que una vasodilatación que se va a presentar de la superficie de los vasos conjuntivales, y esta vasodilatación viene a ser pues la expresión del ojo rojo que está evaluando. Y en este caso hay una secreción que podría tipificarse como una secreción acuosa, que nos orientaría de pronto a que el paciente sea portador de una conjuntivitis alérgica. En la imagen superior derecha tenemos una secreción mucosa, ¿no? En la imagen inferior izquierda tenemos ya una secreción bacteriana, ¿no? Que es una secreción pues que ya puede ser de mayor expresión también. Entonces, cuando nosotros estamos frente a lo que es una secreción bacteriana, es muy importante la cantidad de secreción que pueda tener el paciente. La gran mayoría de las conjuntivitis bacterianas suelen cursar con secreción bacteriana entre leve y moderada. Pero cuando hay una secreción abundante, como se percibe en la imagen inferior derecha, entonces esa secreción abundante probablemente guarde relación con la presencia de un microorganismo muy patógeno para la superficie ocular. En este caso, ¿no? Son las neiserias que causan este tipo de secreción. Y una secreción abundante, recuerden ustedes, que constituye un signo de peligro para la salud ocular. A lo largo de las diferentes clases vamos a ir viendo diferente tipo de secreción o de diferente tipo de expresión en cuanto a signología, que vamos a ir tipificando como signos que pueden correr con el riesgo de que sea portador de una infección bastante grave. Considerarlo como signos de peligro. Un primer signo de peligro sería entonces la presencia de secreción abundante. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene una conjuntivitis, aparte de alguna sintomatología y signología que hemos estado mencionando, la conjuntiva va a reaccionar de una forma, digamos, un tanto monótona frente a diferente tipo de ojo rojo. Entonces, va a haber una reacción conjuntival que es necesario que nos familiaricemos, la misma que va a tener diferente tipo de expresión. Puede haber una reacción conjuntival del tipo de hemorragia, una hemorragia que puede ser petequial, una hemorragia que puede ser más larga, más grande, más difusa. Cuando estamos frente a una hemorragia petequial, probablemente estemos frente a un caso de una conjuntivitis viral, ¿no? En la imagen izquierda estamos viendo pues lo que es unas petequias propias de una conjuntivitis viral. Pero cuando estamos frente a una hemorragia más grande, más difusa, ya probablemente esto oriente hacia una etiología que podría ser una conjuntivitis bacteriana severa, aunque también se ven este tipo de hemorragias en lo que son conjuntivitis virales severas, sobre todo aquellas conjuntivitis epidémicas. Otra reacción conjuntival viene a ser pues la quemosis. La quemosis no es otra cosa que el edema de la conjuntiva, y la conjuntiva pues es un tejido bastante laxo que cuando se edematiza, este edema puede hacer que exista un prolapso de la conjuntiva a través de los párpados. Cuando tenemos este edema, cuando tenemos esta quemosis,
aguda, usualmente en respuesta a procesos de hipersensibilidad. En las conjuntivitis alérgicas, por su carácter agudo que se presenta, muchas veces se presenta con este edema conjuntival, pero también puede presentarse en conjuntivitis infecciosa severa. Tenemos también la presencia de membranas y de pseudomembranas. ¿Qué implica esto? De que la reacción inflamatoria que se presenta en la superficie ocular, pues produce la presencia de pseudomembranas, la presencia de membranas que están en la superficie ocular. Y esta presencia de membranas y pseudomembranas, ¿qué implica? De que si nosotros estamos tratando esa enfermedad y existe estas membranas, pues el tratamiento no va a ser efectivo porque estas membranas no van a hacer de que la medicación pueda afectar y atacar específicamente a los microorganismos presentes. ¿Cómo se diferencia una membrana de una pseudomembrana? Pues haciendo de que, despegando esta membrana de la superficie a la superficie que está adherida, ¿no? En la imagen se está viendo cómo se está sacando la membrana y cuando se trata de una pseudomembrana no se produce un sangrado. Pero cuando se trata de una membrana verdadera, al hacer este procedimiento de retirar la membrana, se produce un sangrado. ¿Dónde se colocan o se localizan estas membranas? En los tarsos, tanto inferior como superior. El examen que se debe de hacer de un paciente con conjuntivitis, hay que ver también el párpado superior para descartar la presencia o no de estas membranas o pseudomembranas. Otra reacción conjuntival va a ser la presencia de folículos, de papilas, que van a aparecer en procesos de repente algo más crónicos, pero están presentes y es necesario diferenciarlos. Tenemos por un lado a los folículos que van a ser estructura blanco transparentes, semejantes, dicen, a lo que es granos de arroz de 0,5 a 2 milímetros de tamaño, localizadas principalmente en lo que viene a ser la conjuntiva tarsal o en los fondos de saco. También puede estar a nivel lumbar, pero la forma más frecuente de presentación es la conjuntiva tarsal. ¿Y qué representan estos folículos? No son otra cosa que centros germinales de tipo linfoide. ¿Ya? Entonces, en estados agudos, ¿no? Estos folículos pueden ser mayor de 2 milímetros, ¿no? Como se ve en casos de infección por Clamidia trachomatis. Por otro lado, tenemos a las papilas, que son estructuras rojizas, algo más poligonales, menores a 1 centímetro. Estas estructuras, estas papilas, son septadas y van a estar pues principalmente también conjuntiva tarsal, inferior o superior, principalmente en los párpados superiores. Y esto guarda relación más con lo que viene a ser un infiltrado de polimorfonucleares. ¿Ya? Ahora, estas papilas en los procesos infecciosos, inflamatorios, pueden ser mayores a 1 milímetro y en estos casos se les llama papilas gigantes. ¿En qué circunstancias se pueden ver estas papilas gigantes? En lo que son las conjuntivitis vernales, la queratoconjuntivitis, sobre todo también en las reacciones a cuerpo extraño. Entonces, conjuntivitis vernal y reacción a cuerpo extraño son más específicas la presencia de papilas. Entonces, también tenemos acá la presencia de papilas en lo que viene a ser el tarso superior, puede estar también a nivel limbar. La presencia de folículos que habíamos dicho que tienen una apariencia a granos de arroz, que están presentes tanto en el tarso inferior como en el tarso superior.
Dentro de lo que es la expresión de la reacción conjuntival, también tenemos pues la formación de granulomas que guarda relación sobre todo con una reacción inflamatoria de tipo 4, una reacción inflamatoria más que se presenta en estadios más tardíos, ¿no? Y cuando se presenta pues es una masa que va a estar en la conjuntiva tanto vulvar como tarsal, y esta puede asociarse, o este granuloma, es una respuesta, pues, de pronto a un estímulo, a un cuerpo extraño, a procesos alérgicos, a reacciones infecciosas o incluso a reacción quirúrgica. Muchas veces se opera la superficie ocular y es habitual el ver esta reacción de formación de granulomas. Y otra expresión de lo que vendría a ser un ojo rojo desde el punto de vista conjuntival va a ser la presencia de linfoadenopatía. ¿Ya? Entonces, el drenaje linfático, pues que proviene de la conjuntiva y de los párpados, va a ir principalmente a lo que es una adenopatía preauricular, que es la expresión de un ojo rojo cuando hay linfoadenopatía. ¿Quiénes producen linfadenopatía? Principalmente las infecciones virales. En las infecciones virales suele encontrarse una linfoadenopatía, pero no es una expresión exclusiva de ellos. También las infecciones por clamidia producen linfadenopatía. Las infecciones gonocócicas también producen linfoadenopatía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las expresiones de la conjuntiva que hemos estado mencionando van a producir, pues, ojo rojo a través de lo que viene a ser, o junto con lo que viene a ser la secreción, la formación de lo que son este, eh, papilas, folículos, entre otras cosas, ¿ya? Pero cuando vemos ojo rojo, también tenemos pues de que este ojo rojo puede ser secundario a una hemorragia subconjuntival. Entonces, cuando hay una hemorragia subconjuntival, este ojo rojo se va a presentar, ¿no? Debajo de la conjuntiva, de la superficie conjuntival, y va a presentarse como una extensión rojo intensa que no va a causar mayor molestia. ¿Por qué? Porque no produce dolor, no produce molestias, y generalmente este tipo de patología suele presentarse o el paciente amanece con este tipo de molestias o alguien le pasa la voz de que qué pasó, que tiene el ojo rojo. ¿Ya? Entonces, el ojo rojo viene a ser una expresión de un sangrado debajo de la conjuntiva que va a tener pues una expresión como lo que estamos viendo en las imágenes de diferente tipo, de diferente magnitud, ¿no? Entonces, de las tres imágenes que están ahí, ¿cuál creen que para ustedes puede constituir un ojo rojo más peligroso? A ver, Romina, para ti, ¿quién diría o cuál de las imágenes dirías que representa un ojo rojo más peligroso? ¿Está Romina? Sí, la imagen de abajo, doctor. La imagen superior izquierda, inferior derecha, ¿no? ¿Y por qué sería más peligroso? Porque se ve que la hemorragia es más abundante. Sí, hay mayor magnitud de hemorragia. Bien, pero ninguna de los tres constituye un signo de riesgo para la salud visual ni tampoco para la salud del paciente. ¿Ya? En los tres hay una hemorragia subconjuntival que
no repercute ni produce riesgo para la salud visual, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser el tiempo de reabsorción. La foto de la imagen inferior derecha probablemente esté reabsorbiendo entre mes y medio aproximadamente. La imagen izquierda estará reabsorbiendo casi al mes y la imagen superior derecha más o menos en 3 semanas aproximadamente. Entonces, cuando hay esta manifestación de ojo rojo, no existe medicación que haga que se reabsorba más rápidamente. Cualquier tipo de medicación que podamos usar no va a hacer que la reabsorción se dé en pocos días, ¿ya? Entonces, de la magnitud de la hemorragia dependerá lo que es también el tiempo de reabsorción. Ahora, no ofrece riesgo para la visión, pero sí es necesario que tengamos en cuenta que cuando hay un paciente con un sangrado, con una hemorragia subconjuntival, debemos por precaución tomar la presión sistémica, ¿ya? A veces se asocia esta hemorragia subconjuntival con una hipertensión arterial que puede no estar controlada y por precaución para el paciente y para estar nosotros tranquilos, midamos la presión intraocular para de esta forma, perdón, presión sistémica para de esta forma, si el paciente no tiene una presión sistémica elevada, pues la recomendación para el paciente sería que esta hemorragia va a pasar en los tiempos que hemos indicado más o menos y que en tanto por 8 o 10 días puede usar, por decir, una lágrima artificial, un antiinflamatorio no esteroideo para, digamos, desinflamar un tanto el ojo y que recomendar al paciente que a los 8 días suspende el tratamiento, pero que la hemorragia todavía va a persistir por el tiempo que hemos indicado. ¿Ya? ¿Por qué tomar la precaución o tener la precaución de tomar la presión intraocular? Porque en estas circunstancias la presión intraocular, perdón, la presión arterial elevada es un factor pues para los ACV, ¿no? No vaya a ser que de pura coincidencia el paciente haga un ACV cuando había una hemorragia como la que se ve en la imagen inferior derecha y decir de que en parte tuvimos la culpa porque cuando ya había una expresión de manifestación de la hipertensión arterial, lo dejamos pasar, ¿ya? Entonces, si la presión arterial está normal, no hay ninguna restricción de alimentos ni ninguna restricción física. Ténganlo en cuenta eso. Bien, entonces cuando estamos frente a un paciente con un ojo rojo y esta es secundaria a lo que viene a ser un problema conjuntival, ¿no? O incluso cuando hay otra etiología también, generalmente no se hace una prueba de laboratorio de rutina, ¿no? Si existiese una conjuntivitis purulenta grave, ¿no? Valdría la pena identificar el microorganismo que está causando esa conjuntivitis purulenta grave, pero antes de hacer todo esto hay que ya comenzar a dar tratamiento, ¿ya? Sobre todo en caso de conjuntivitis purulenta grave, que probablemente es una expresión que tiene como manifestación una secreción abundante. Las conjuntivitis foliculares, que son principalmente por infección viral, ¿no? De repente, ante la duda que puede ser por una clamidia, podría darse, pues, podría hacerse exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, pues, lo que es las pruebas de laboratorio generalmente se realizan cuando exista alguna duda sobre el agente etiológico o en caso de una conjuntivitis neonatal. Es importante en esas circunstancias de repente tratar de
ver qué germen es el que está causando este tipo de patología. Pero en la gran mayoría de los casos, generalmente no se hace estas pruebas para dar tratamiento. Entonces, si estamos ya frente a un paciente que tiene un ojo rojo, ¿no? Cuya causa todavía no lo tenemos determinado, entonces es importante explorar la conjuntiva. Y cuando exploramos la conjuntiva, pues la parte del globo ocular que es fácilmente observable es pues la parte de la conjuntiva vulvar, ¿ya? Se puede examinar toda la conjuntiva vulvar solamente haciendo que el paciente mire hacia abajo, hacia arriba, a la derecha, a la izquierda. Ahí estamos evaluando gran parte de la conjuntiva. ¿Qué parte de la conjuntiva falta evaluar? La parte de la conjuntiva tarsal, la tarsal inferior, que es fácil de evaluarlo. ¿Cómo lo evaluaríamos? Simplemente jalando lo que es el párpado inferior y ahí podemos evaluar lo que es todo lo que es la conjuntiva tarsal inferior. Pero la lesión puede estar en el tarso superior. ¿Qué hay que hacer para evaluar el tarso superior? Hay que hacer una evaluación o una eversión del párpado. Estamos acá haciendo la eversión palpebral y que estamos observando un cuerpo extraño. Entonces, si tenemos ahí ese cuerpo extraño hay que sacarlo, porque si no se saca el cuerpo extraño, no va a haber alivio de las molestias que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque con cada parpadeo que pueda tener el paciente, la persona va a tener lesión de la córnea cuando ese cuerpo extraño está en el tarso superior. ¿Ya? Entonces, tienen que en sus prácticas aprender a evertir el tarso superior, ¿no? El párpado superior. Y cualquier cosa que les llame la atención es con seguridad un cuerpo extraño. Cuando se trata de una patología de conjuntiva, ¿no? Entonces la conjuntiva puede dañarse. Y una forma de evidenciar ese daño es a través de la tinción con rosa de Bengala, donde nos va a decir cómo y qué tanto la conjuntiva está dañada. ¿Ya? Cuando sospechamos que existe problemas a nivel de la córnea, entonces también se puede teñir y en este caso usamos la fluoresceína. En todo caso, el teñido de la córnea, el evidenciar una lesión a través de este teñido en la córnea, significa y es mucho más significativo que la conjuntiva pueda estar dañada. ¿Ya? Entonces, pues, como habíamos dicho, la conjuntivitis es una enfermedad ocular frecuente, de las más frecuentes en la consulta oftalmológica, que en la mayoría de los casos suele ser autolimitada y no deja ningún tipo de secuelas. ¿Ya? ¿Y por qué se caracteriza? Porque va a haber una inflamación de la conjuntiva, una reacción conjuntival que se va a producir ¿por qué? Por, este, por la reacción que se está viendo. Perdón un momentito. Ya, ¿quién quiere hacer? ¿Quién fundía? Dime. Bueno, digamos así, lo recuperará. Ya, ya, hecho algo. Bien, decíamos entonces, pues,
de que la conjuntiva o la conjuntivitis se va a presentar por una inflamación de la conjuntiva y que esto no repercute mayormente, ya no deja secuelas. Y la conjuntiva, generalmente, esta inflamación de la conjuntiva, esta vasodilatación de la conjuntiva, generalmente es una vasodilatación que se va a dar a lo largo de todo lo que es la conjuntiva vulvar, con mayor preeminencia en lo que es los sacos conjuntivales, que es la transición entre la parte de la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. ¿Ya? Ahora pues, a esta hiperemia puede acompañarse la secreción, esa descarga conjuntival que puede ser acuosa, mucosa, mucopurulenta, etcétera, que nos orientará a el tipo de infección que hay. Entonces, la conjuntivitis viene a ser una de las principales causas de lo que es, pues, problema oftalmológico. Más o menos en el Perú tenemos casi un 30% de lo que significa consultas oftalmológicas que son debidas a problemas conjuntivales. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene una conjuntivitis, vamos a ver de que esta conjuntivitis afecta a todo grupo etario, ¿ya? Desde los niños hasta los ancianos, y hay conjuntivitis que tienen un carácter estacional porque se van a presentar de pronto más en primavera, más en otoño, más en invierno. Y los factores o los microorganismos que van a causar conjuntivitis infecciosa sobre todo, van a ser pues, principalmente aquellas de orden viral y de orden bacteriano. Las de viral constituye la causa de conjuntivitis mucho más frecuente que se tiene, ¿no? Y las conjuntivitis bacterianas son las segundas más común en producir conjuntivitis, pero en los niños la mayoría de las conjuntivitis son bacterianas. Entre 50 y 75% de las conjuntivitis son bacterianas. Y esta conjuntivitis bacteriana es prácticamente casi a lo largo de todo el año, sobre todo de abril a diciembre, en tanto las virales más se presentan en el verano. ¿Y qué factores de riesgo tenemos nosotros a desarrollar una conjuntivitis? Primero, el medio ambiente, la interrelación que nosotros podamos tener con un foco infeccioso. ¿Y quién o qué representa un foco infeccioso? Una persona que tiene la infección, que puede producir una infección ya sea directa, ¿no? Por la secreción en sí, o en forma indirecta por una serie de utensilios que están contaminados. Los estilos de vida también son un factor importante en lo que viene a ser, pues, la generación de conjuntivitis, pero principalmente porque hay hábitos de higiene insuficientes, ¿no? Si por decir, uno de nosotros está resfriado y está en clase y hay secreción nasal, ¿qué es lo que se hace? Pues hay que estar limpiándose con papel higiénico. Y en esas circunstancias, ¿qué pasa? Pues la mano se contamina y con esa mano contaminada, pues vamos contagiando a otras personas. Y lo mismo ocurre cuando hay una conjuntivitis, ¿ya? Los hábitos de higiene insuficientes muchas veces condicionan la aparición de conjuntivitis desde un foco infeccioso. Otros factores de riesgo ya van pues relacionados con lo que vendría a ser alteraciones oculares o uso de algún tipo de medicamentos. Si tenemos a pacientes que tienen ojo seco, que tengan alteraciones en las glándulas de meibomio, que va a producir alteraciones en la película lagrimal, pues habrá mayor riesgo a desarrollar conjuntivitis. Si estamos usando medicamentos tópicos del tipo de factor para que pueda haber una conjuntivitis, porque hay una inmunosupresión
local. En la población pediátrica, si hay obstrucción del conducto nasolacrimal, habíamos visto que por vecindad puede producirse esta conjuntivitis. Y cuando ya se expresa la conjuntivitis, ¿cuál va a ser la expresión? Principalmente ojo rojo. Ojo rojo acompañado ¿de qué? De lo que ya habíamos descrito. Secreción, prurito, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa que mejora con el parpadeo. Habíamos dicho que la agudeza visual de un paciente con conjuntivitis no se ve alterada, ¿ya? Pero sí puede producir visión borrosa, una visión borrosa que mejora con el parpadeo. ¿Por qué razón se produce esta visión borrosa? Pues porque la secreción, el lagrimeo, produce esta secreción borrosa. Entonces, en los signos que va a haber la hiperemia conjuntival. La hiperemia conjuntival que va a estar acompañado por diferente tipo de secreción, de repente por la expresión de la presencia de folículos, de la presencia de papilas, por la presencia de membranas, de pseudomembranas. Entonces, cuando ya tenemos la probabilidad que el paciente tenga conjuntivitis, tendremos que ver, pues, cuáles son los síntomas por los que viene la signología que estamos nosotros encontrando. Conjuntivitis se les puede clasificar de diferente forma. Vamos a usar una clasificación que se va a dar de acuerdo a la duración de la enfermedad. Conjuntivitis aguda será cuando los síntomas duran menos de 3 a 4 semanas. Una conjuntivitis hiperaguda que tiene un comienzo abrupto, ¿no?, en las primeras 24 horas y se traduce porque hay una secreción amarillo-verdosa, una secreción ocular mixta que veremos más adelante qué significa, que va a producir una secreción abundante relacionada principalmente con la Neisseria gonorrhoeae. Y lo que viene a ser la conjuntivitis crónica, entonces son aquellos cuyos signos y síntomas duran más allá de 4 semanas, ¿ya? Suele producirse porque principalmente por lo que son los tracomas, por los tracomas o también por algunos tipos de estafilococos o porque es secundaria a enfermedades de los párpados o obstrucción del conducto nasolagrimal, ¿ya? Entonces, cuando hay una conjuntivitis crónica, ya existe una causa subyacente que puede ser localizado, como el caso de una blefaritis, ¿no? O puede ser que también sea una manifestación sistémica en pacientes que puedan tener acné rosácea, etc. Ahora, la clasificación de las conjuntivitis, según su etiología, estas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas de origen bacteriano, de origen viral, que lo vamos a describir, y dentro de las no infecciosas vamos a tener a las conjuntivitis alérgicas y las conjuntivitis por otras causas, de tipo de pronto irritativo, de tipo físico-químico, porque existe de repente una respuesta ante el uso de medicamentos como el cloroformo, agentes químicos, ácidos, álcalis, etc. Pueden ser no infecciosas porque guardan relación con enfermedades sistémicas, como en el caso de artritis reactivas, lupus, espondiloartropatías, etc. O incluso el ojo rojo puede ser también por cuerpos extraños, por el uso de lentes de contacto, microtraumatismos, radiación solar, la falta de lentes, etc. ¿Ya? Entonces, cuando vemos a la conjuntivitis bacteriana, una de las principales expresiones de esta conjuntivitis bacteriana viene a ser la conjuntivitis bacteriana leve, la conjuntivitis catarral, ¿no? Estas conjuntivitis, la mayoría de las conjuntivitis van a ser dadas por lo que son los Streptococcus aureus, ¿ya? Tanto en niños como en adultos, pero principalmente en los adultos.
En los niños hay que tener en cuenta que la Haemophilus influenza es la principal causa de conjuntivitis en los niños. Ahora bien, cuando se presenta la conjuntivitis, cualquiera que sea la etiología, va a ser pues una conjuntivitis que tiene un inicio súbito, que se traduce por irritación, enrojecimiento ocular, ¿no? Fotofobia, los párpados pegados. Los pacientes cuando despiertan tienen dificultad para la apertura de los ojos porque los párpados están pegados y suele ser una manifestación bilateral. Inicia en un ojo, pero en 1 o 2 días se hace bilateral. En el caso de los niños, es bueno que tengan en cuenta de que va a haber una manifestación extraocular. ¿Qué manifestación extraocular? En caso de los niños cuya infección sea por Haemophilus influenza, puede haber infecciones respiratorias altas, puede haber otitis media aguda, puede haber meningitis. ¿Ya? Ahora, cuando se produce una infección por Clostridium diphtheriae, puede haber parálisis de músculos extraoculares y de la acomodación. Afortunadamente, esta forma de expresión última es mucho más rara porque existe pues la vacuna. Entonces, cuando estamos frente a un paciente portador de una conjuntivitis, en estas conjuntivitis catarrales, que son la mayoría de las conjuntivitis, va a cursar con una secreción mucopurulenta amarillenta, ¿no? Que en la gran mayoría de los casos es entre leve y moderada este tipo de secreción. En la conjuntivitis bacteriana puede haber una secreción abundante, como está en la imagen superior derecha, pero esa secreción abundante, recuerden, constituye un signo de peligro para la salud ocular. Y dependiendo también de la magnitud de, la secreción, de la expresión de la infección, puede haber pues alteraciones en los párpados que se van a edematizar. Vean una conjuntivitis catarral bacteriana aguda, ¿no? Donde hay un ojo rojo con una secreción serosa, mucopurulenta, entre leve a moderada intensidad. Esta es la forma de expresión de la conjuntivitis. ¿Qué estamos observando ahí? Dos personas que tienen una conjuntivitis en el ojo derecho, los dos que son hermanos. ¿Qué implica esto? De que pues la conjuntivitis es altamente contagiosa y que las medidas de portar la cadena epidemiológica son importantes. Entonces, en una casa, dos hermanos con conjuntivitis. Si hubiera alguien que tiene conjuntivitis en el aula, probablemente algún otro podría contagiarse. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son las conjuntivitis aguda por estreptococos, sobre todo en lo que es el Streptococcus pneumoniae y en el piógenos, hay que tener en cuenta que este tipo de expresión tiene de pronto una manifestación algo más severa, ¿no? Y en la del neumonía vemos pues que puede haber secreción mucopurulenta, quemosis, hemorragias, que suele presentarse con una incubación mucho más corta, mayor en niños. Y en este estreptococo, sobre todo en el piógenos, que es menos infrecuente, suele haber expresión sistémica, ¿no? Aparte de la expresión ocular con presencia de secreción, quemosis, membranas, etc., puede haber una conjuntivitis tóxica por la fiebre escarlatina que suele presentarse en estos casos, ¿ya? Pero estas son manifestaciones poco frecuentes. Las más frecuentes son las catarrales. Dentro de lo que viene a ser una presentación aguda o subaguda, no, aguda sobre todo,
es la Haemophilus influenza que se presenta en los niños sobre todo, ¿ya? Entonces, en el caso de los niños puede haber lo que es una otitis media aguda. Por lo tanto, en este tipo de conjuntivitis habría que de pronto dar también manifestación o medicación sistémica si hubiera este tipo de manifestación. Habíamos mencionado que en los casos de conjuntivitis, de manera general, generalmente no se hacen pruebas complementarias para tratar de aislar al germen. Valdría la pena hacer este tipo de diagnóstico solamente pues en los casos graves donde podamos determinar a través del frotis y raspados de la tinción Gram la probable etiología y proceder al cultivo, ¿no? Hacer TR en los casos menos graves, pero que no respondan al tratamiento. Como se hace muchas veces un tratamiento que no va con el aislamiento del germen que está produciendo la enfermedad, pues a veces puede no tratarse de una reacción bacteriana, ¿no? Puede haber un problema de hongos y es en estas circunstancias que no hay respuesta al tratamiento que se está dando. Entonces, el tratamiento de una conjuntivitis bacteriana va a ser pues el tratamiento con lo que es antibióticos de diferente tipo que tenemos. Ustedes pueden tratar lo que es una conjuntivitis bacteriana con los diferentes antibióticos puros que se tienen en el mercado y siempre teniendo la precaución de observar al paciente, que en 2, 3 días debiera haber una mejora en lo que es la manifestación clínica por lo que fue el paciente. ¿Ya? Si no hay una mejora, entonces mejor derivarlo. Recuerden que las conjuntivitis, la mayoría de ellas se autolimitan, ¿no? Entonces, el tratamiento cuando se evalúa a estos pacientes debe estar dándose en 2, 3 días con una mejoría significativa. En todo caso, se puede usar asociación de medicamentos de antibiótico con corticoides en casos donde uno puede evidenciar de que existe la presencia de membranas y pseudomembranas, porque en estas circunstancias los corticoides tópicos van a hacer que disminuya la cicatrización. Ahora puede emplearse la irrigación, el lavar los ojos, ¿no? Porque también eliminan las secreciones, ¿no? Es una forma de alterar, de tratamiento, además del tratamiento con antibióticos. Ahora, si el paciente está usando lentes de contacto, suspender pues el uso de lentes de contacto porque habíamos dicho que los lentes de contacto constituyen un factor de riesgo para las infecciones de conjuntiva y también podrían causar daño a nivel de la córnea. Entonces, tenemos que hasta un 60% de los casos de conjuntivitis resuelven entre 7 a 14 días, se autolimitan, ¿ya? Entonces, el uso de antibióticos podría estar de pronto reservado, pues, para aquellos casos más moderados o más severos. Es importante tener en cuenta que cuando se da tratamiento a los niños, de pronto se debe optar por un tratamiento que sea con ungüento. ¿Por qué razón? Porque en los niños, si se aplica una gota, con toda seguridad va a haber una respuesta de llanto. Y si el paciente llora, pues se lava esa gota que se aplicó. En cambio, el ungüento tiene una situación más permanente, de tal forma que en los niños, si hay que recetar alguna medicación, hay que hacerlo con un ungüento. Dentro de los diferentes tipos de medicación que se tienen, se prefiere iniciar el tratamiento con aminoglucósidos tópicos, ¿ya? Sobre todo la tobramicina. ¿Por qué razón? Porque dentro de la línea oftalmológica
son productos mucho más accesibles y de uso más difundido, y usar estos medicamentos de primera elección. ¿Por qué? Porque las conjuntivitis que probablemente se esté tratando no sean tan severas. Y guardar los otros medicamentos, las fluoroquinolonas, que son de más reciente aparición, para los casos que sean verdaderamente severos, para no crear tolerancia. Muy bien. Entonces, dentro de lo que viene a ser las conjuntivitis, estamos viendo las conjuntivitis agudas, las conjuntivitis por clamidias, la conjuntivitis de inclusión, también son consideradas en este grupo porque tienen una expresión de presentación entre aguda y subaguda. ¿Ya? Entonces, esta es una infección de transmisión sexual, ¿no? La infección es una infección oculogenital, sobre todo en los adultos, pero en los niños viene a ser una infección por contaminación en lo que es el canal del parto si la persona está infectada. Entonces, esto cuando vemos una infección oculogenital del adulto que va a producir pues una infección por clamidia, en el hombre adulto, en el varón, ¿no? Puede producirse uretritis, proctitis, conjuntivitis, ¿no? Que puede producir complicaciones como epididimitis, artritis reactiva, etcétera. Pero algo que caracteriza a este tipo de infección es el hecho que en el hombre adulto, en tanto no existan complicaciones, generalmente es una enfermedad subclínica y por lo tanto esta enfermedad sigue produciendo contagio a su pareja. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En cambio, en las mujeres adultas sí cursa con cervicitis, uretritis. Puede complicarse pues con endometritis, salpingitis, peritonitis o perihepatitis. ¿Ya? De tal forma que en las personas adultas, cuando se tiene identificado el agente etiológico, tiene que darse el tratamiento a la pareja. ¿Ya? En las embarazadas, también si hay infección por clamidias, pues predispone a la persona a que exista un parto prematuro, infecciones recién nacido, ¿no? Una conjuntivitis, a neumonías, etc. Ahora hay una infección perinatal en el canal del parto que va a dar pues lo que es una conjuntivitis de inclusión que suele manifestarse después de un periodo de incubación que se da entre los 5 y los 12 días. Y cuando se produce la expresión de esta infección, va a haber pues inflamación conjuntival con exudados claros, mucopurulentos, ¿no? Que puede tener una resolución espontánea, pero que demora 3 a 12 meses. Entonces, pues, esta va a tener una expresión sobre los 12 días que va a tener que ser tratada. La conjuntivitis de inclusión del adulto, que es producida por la clamidia trachomatis, sobre todo los serotipos de la D a la K, va a presentarse con un periodo de incubación también más o menos entre los 7 a 14 días y se manifiesta como una queratoconjuntivitis. Vale decir que no necesariamente va a haber solamente una manifestación en la conjuntiva, sino también ya de lo que es lesión en la córnea. Y esto se va a producir por un contacto directo o indirecto del ojo que está siendo afectado o de las zonas sexuales que han sido infectadas, ¿ya? Entonces, el curso de esta infección va a ser un curso subagudo que puede cronificarse si no existe tratamiento. ¿Cómo se presenta? De una presentación subaguda, generalmente unilateral, donde va a haber una manifestación de ojo rojo acompañado de grados de secreción, de pronto
membranas, de pseudomembranas. En estos pacientes que tienen infección por Chlamydia trachomatis, pues va a haber una conjuntivitis llamada folicular, ¿ya? Habíamos ya mencionado de que la conjuntivitis folicular es una expresión de una conjuntivitis viral, pero en la Chlamydia trachomatis también puede haber folículos en la conjuntiva y por lo tanto también hay una conjuntivitis folicular. Va a haber una hiperemia ocular e hinchazón palpebral porque es una manifestación un poquito más grave. Hay secreción serosa, mucopurulenta y también la presencia de ganglios linfáticos preauriculares, ¿ya? Entonces, los ganglios linfáticos también eran expresión de conjuntivitis viral, pero en la infección por Chlamydia trachomatis también puede haber ganglio linfático preauricular. Entonces, ¿qué signos oculares vamos a encontrar? La presencia de folículos tarso inferior, tarso superior. Estos folículos también pueden estar presentes en la zona limbar, es una forma de expresión de este tipo de infecciones, o la presencia de panus corneal en la parte superior del ojo. Es una forma de presentación también, pues, de esta conjuntivitis por clamidia. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de esta conjuntivitis de inclusión del adulto, está pues la conjuntivitis folicular por adenovirus, que lo habíamos dicho porque hay expresión de folículos en una infección por adenovirus, o infección por gonococo, ¿ya? Entonces, el tratamiento en estos casos va a ser pues un tratamiento tanto tópico como tratamiento sistémico. Y recuerden ustedes, en el caso del adulto, tratamiento a la pareja. Muy bien, entonces tenemos a la conjuntivitis catarral, a la conjuntivitis aguda, dentro de las cuales hemos considerado la Chlamydia trachomatis, pero también tenemos la otra forma de expresión que es la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, que habíamos dicho que tiene una manifestación que es rápida en las primeras 24 horas y que se va a manifestar principalmente por la expresión de una secreción abundante, como estamos viendo en las imágenes que tanto superior como inferior derecha. Hay una secreción abundante y esta debe ser considerada una emergencia ocular. Esta reacción inflamatoria es una reacción inflamatoria mucho más intensa, por lo tanto, la inflamación que se presenta también es más intensa, sobre todo una inflamación que se da en los párpados, los mismos que pueden ser dolorosos. Esta secreción abundante es pues una secreción espesa, purulenta, ¿no? Que va produciéndose en forma continua. ¿Por qué es una emergencia ocular? Porque se puede producir una perforación ocular. Normalmente, cuando se está frente a una conjuntivitis de origen bacteriano, para que se produzca una lesión en la córnea, tiene que haber una epitelización corneal, de ahí ya se va formando una úlcera corneal y esta puede perforarse. Y es un proceso que tarda, pero en una conjuntivitis bacteriana hiperaguda puede haber la perforación corneal en cuestión de horas, ¿ya? ¿Quién produce esta conjuntivitis bacteriana hiperaguda? Principalmente lo que es Neisseria gonorrhoeae, ya sea porque hay una infección al momento del nacimiento a través del canal del parto o en los adultos a través de un contagio sexual. Si no se percibe o si no se recibe un tratamiento oportuno, puede a
es pues la pérdida de la visión. ¿Por qué? Porque se produce una perforación ocular y un procedimiento o un proceso que era extraocular de pronto se convierte en un proceso intraocular, una endoftalmitis que ya es muy complicada el tratamiento. En los recién nacidos, entonces, pues suele presentarse en los primeros 5 días de vida y suele asociarse a bacteriemia y meningitis. Entonces, pues también en recién nacidos hay que tener un tratamiento sistémico. Y esta conjuntivitis bacteriana hiperaguda va asociada no solamente a una situación ocular, sino a linfadenopatía preauricular y membranas conjuntivales. ¿Ya? Entonces, recuerden, lo que es la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, que se va a manifestar principalmente por una secreción abundante, debe ser considerada una emergencia ocular. ¿Por qué? Porque potencialmente existe el riesgo de perder la visión por una perforación ocular. Entonces, el tratamiento es sistémico, además de un tratamiento tópico. El otro tipo de conjuntivitis viene a ser la conjuntivitis crónica, que es una expresión menos frecuente de lo que es las conjuntivitis bacterianas, dadas principalmente por lo que es la moraxela. La moraxela es un bacilo cocobacilo gram negativo, sensible a la mayoría de los antibióticos, mayor en niños con los adultos, y está asociada principalmente a lo que es una blefaritis angular. En la foto, tanto superior como inferior, vemos pues que en el ángulo del ojo va a haber una blefaritis donde va a localizarse esta moraxela y desde ahí produce una infección crónica, puede producir lesiones corneales, etc. Otra causa de conjuntivitis crónica lo constituye el estafilococo aureus. ¿Por qué razón? Porque este estafilococo va a estar presente en el borde palpebral, produciendo blefaritis, produciendo orzuelos, desde donde va a haber la producción de una conjuntivitis crónica. ¿Ya? Muy bien. La otra forma de expresión de una conjuntivitis crónica lo va a dar lo que es el tracoma. ¿Ya? El tracoma, producida por la clamidia trachomatis, pero de los serotipos A, B y C, ¿ya? Viene a ser una causa importante de lo que es la ceguera en el mundo. ¿Ya? Una causa de ceguera, ¿no? Prevenible. Afortunadamente, el Perú no tiene mucho tracoma. El tracoma está relacionado principalmente con lo que es pues la pobreza y la mala higiene que suele presentarse en otros países como algunos países de África y en la misma India. El tracoma afecta principalmente a la población infantil, pero la población infantil puede sufrir de tracoma, puede sufrir de una infección por clamidia trachomatis, o sea, trachomatis. Esta primera infección no es tan complicada. El problema viene a ser las reinfecciones que se van dando y esto se hace mucho más evidente en la etapa adulta, que pueda conducir hacia lo que es la cronicidad y la ceguera. La transmisión se da pues por contacto directo, habíamos dicho, por contacto directo desde la superficie ocular que está infectada, y en la transmisión del tracoma juega un rol muy importante lo que es las moscas, el vector de las moscas
y lo que es la mala higiene. Entonces, cuando se tiene el tracoma, va a haber, pues, digamos, un tracoma activo y un tracoma cicatrizal. ¿Qué implica el tracoma activo? Que se va a presentar como una conjuntivitis llamada mixta porque va a haber la expresión tanto de folículos como de papilas, acompañada de lo que es de secreción mucopurulenta. Puede haber una queratitis epitelial superior, una lesión corneal en la parte superior. Puede haber panus y dolor ocular, pruritis, fotofobia, porque ya está comprometiéndose la córnea, y erosión de la superficie corneal, ¿no? En la imagen, por ejemplo, superior izquierda, estamos viendo la presencia de folículos y de papilas. En la imagen superior derecha que estamos viendo una queratitis epitelial superior, pero en este caso ya acompañado de lo que vendría a ser la presencia de panus, la presencia de vasos sanguíneos en la superficie corneal. ¿Por qué se presenta este panus en una estructura corneal que está libre de vasos sanguíneos? Por la presencia de ese afán reparador que tiene que darse. Esa cicatrización que tiene que darse se hace a través de ese panus. Y el tracoma cicatrizal viene a ser ya la expresión de lo que son las reactivaciones de la enfermedad del tracoma. En cada reactivación, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber una reacción inflamatoria de tipo tardío que va a condicionar que poco a poco se va manifestando este tracoma, pero ya con características de cicatrización. Cicatrización que va haciendo cada vez más amplia, ¿no? Por ejemplo, tenemos cicatrizaciones llamadas en línea de ART, que son ya cicatrizaciones mucho más confluentes, más amplias. Se ven también las fosetas de Herbert en el limbo superior o pacificación corneal de la corneal severa, que puede también producirse la destrucción de las células caliciformes y conductos lacrimales, por lo tanto aparece lo que viene a ser el ojo seco. En esta imagen estamos viendo qué cosas. Vemos la presencia de folículos y de papilas en el tarso superior, la presencia de lo que es panus corneal en el sector superior. Vemos algún grado de cicatrización que ya en esta imagen superior media derecha es mucho más amplia, lo que vendría a ser las líneas de ART, ¿no? También tenemos lo que viene a ser, pues, las fosetas de Eber, que a nivel limbar, ¿no? Que están presentes, o ya cuando progresa esta situación de cicatrización, va a producirse un entropium cicatrizal. El párpado inferior tiende a evertirse hacia lo que es la parte interna del ojo y esto va dañando aún más a lo que es la superficie ocular. Si sumamos a esto el ojo seco, pues vamos a tener que estos pacientes van a tener problemas en córnea que van a producir una ceguera, ¿ya? Entonces, este tipo de manifestación afortunadamente no lo tenemos en el Perú, ¿no? Pero es una causa importante de ceguera prevenible. Estamos viendo la línea de ART, ¿no? En el caso de lo que viene a ser un tracón. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tratar al paciente, pero no solamente pues de las complicaciones, hay que tratar de que el paciente evite tener las complicaciones. ¿Producto de qué? Producto de la cicatrización conjuntival que pueden producir
entropium corneal, la presencia de triquiasis, distriquiasis, que hacen que las pestañas estén orientadas hacia la parte interna del ojo, como se ve en la figura inferior izquierda, a que exista vascularización corneal, a que exista opacidad corneal severa que pueda llevar al paciente a lo que es la ceguera. Entonces, pues, este tratamiento implica de repente un manejo más cercano que se dé a nivel tópico ocular, a nivel sistémico, para evitar las complicaciones que deben de tratarse con lo que es procesos quirúrgicos, para evitar la ceguera en estos pacientes. Chicos, ¿hasta qué hora pueden estar? Romina. Bueno, yo comuniqué a los chicos que era hasta las 2, doctor. Ya, entonces nos quedamos acá, porque si comenzamos acá ya, está bien, nos quedamos acá y seguimos en clase, ¿ya? La próxima semana. Ahora, te voy a enviar, envíame por favor la lista de, de la sección, pero por lo que es grupos, ¿ya? Para la próxima clase, a 2 o 3 grupos, dar un pequeño caso para comentarlo en clase. De tal forma Ujú. que es una forma de controlar la asistencia y de aclarar algunos conceptos que también de repente pueden quedar flotando ahí, ¿ya? Entonces, yo te doy para los 2 o 3 grupos un caso que lo conversamos en clase. O sea, serían los Entonces, 3 me primeros pasas la grupos, lista. doctor. ¿Cómo? Los 3 primeros grupos. No, de toditos, para tener la lista también, ¿ya? Ok, doctor, pero eso, bueno, se tendría que pedir a facultad, pero para ir adelantando, digamos, ¿qué grupos empezarían? No, con cualquiera, para que no digan, no, hoy día ya me tocó, ya no me va a tocar y no van, ¿ya? Ok, doctor. Si Más bien, tienes doctor, acceso a la lista, me pasas, por favor. ok, doctor, más bien, no sé si me puede compartir las diapositivas para compartirlo con mis compañeros. Ya te paso la diapositiva para que lo tengan, no te preocupes, ¿ya? Mm, Ok, doctor. Listo, chicos, chicas, gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Cuídense, ¿eh? Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense, Hasta luego, chicos. doctor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.